conclusión de este periodo, quizás mayor de la paz, la subespecialidad la realizó el Hospital Infantil de México Federico Gómez, como neurologo pediatra. Está adscrito a la unidad de neurodesarrollo Infantil de México Federico Gómez de la UNAM de la Ciudad de México. Tiene un diplomado en educación superior. Tiene una maestría en matemática, maestría en ciencia, electrocardiografía, electrocardiografía pediátrica, multimodales pediátricos en la Academia Mexicana de Neurofisiología, miembro de la Academia Mexicana de Neurología, miembro de la Sociedad Boliviana de Neurología, miembro de la Sociedad Paseña de Pediatría. Doctor, le damos la bienvenida y el micrófono es suyo. Hola. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Si los que nos están acompañando pueden dar el favor de que se escucha bien, por favor, no sé si... Ok, perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que implica el tema de la currícula educativa, ¿no? Pero para esto, pues, se ha hecho como corresponde una revisión al respecto, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar es un poco de aspectos de, en realidad, cómo otros países han abordado este aspecto y cómo en realidad esta misma literatura sugiere abordar este tema. Hay aspectos fundamentales desde las neurociencias y hoy en día lo que implica el tema de neuroeducación es un tema apasionante, por cierto, ¿no? Que está muy en boga ahora. Todo lo neuro está en boga, pero definitivamente el tema del neuroeducativo es importante, ¿no? Y para eso pues está bien presentarles este doctor, que muchos ya lo deben conocer, ¿no? El doctor Heckman, ¿no? El doctor Heckman no es un médico, no es doctor en medicina, es un doctor en economía. Su logro es la ecuación de Heckman. La ecuación de Heckman dice que si uno invierte más temprano en primera infancia, los resultados, o lo que se denomina costo de efectividad, ¿no es cierto?, es mayor. Si ustedes se fijan en ese mismo gráfico, el costo de oportunidad se encuentra más o menos ligado a los 6 años. Es decir, cualquier tipo de intervención o inversión de cualquier naturaleza antes de esa edad es muy relevante y llega a dar réditos significativos a la hora de abordar la primera infancia y como medida de salud pública y política pública. A partir de esa edad, pues evidentemente todo lo que tú inviertes va para menos. Les presento a alguien que admiro mucho, el doctor Francisco Mora, ¿no? Es una de las eminencias en neuroeducación hoy en día. Creo que él desentraña en su libro Neuroeducación, precisamente, lo recomiendo mucho. El hecho de lo que dice Leslie Hart, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como que diseñar un guante sin nunca antes haber visto nada. Ese es el paradigma al cual nos hemos encontrado en los últimos años. Y es el paradigma el cual la gente ha ido cambiando. La gente ha ido rotando ese paradigma en países que entienden esto. Y evidentemente a partir de este aspecto es que todo lo demás se ha llegado a diseñar. El cerebro aprende por diversos mecanismos. Y eso creo que es fundamental tener en cuenta. Sorpresa, motivación, modelar, trabajo en equipo. Pero principalmente estos 3 elementos: juego, emoción y ejercicio físico.
Esto lo descubrió precisamente Giacomo Rizzolatti el año 93, si mal no recuerdo, con el tema este de las neuronas en espejo. Este italiano ganador del Brain Prize, que es el equivalente al premio Nobel para la neurociencia. Evidentemente, él, a través de su descubrimiento, nos acerca un poco más a la forma como realmente el cerebro. Y evidentemente esta situación tiene mucho que ver con estas neuronas y con estos tres aspectos. Como verán, el aprendizaje es un tema eminentemente motor. Tanto motor desde el punto de vista de la acción, cuanto motor desde el punto de vista del pensamiento. Y esto es muy importante. Por eso los tres aspectos fundamentales son juego, emoción y reflexión. Este es otro brillante neurocientífico, Stanislas Duval. Tuve la oportunidad de escucharlo. Es brillante este neurocientífico. Recomiendo mucho su libro, Cómo aprendemos, ¿no? En ese libro se desvela claramente estos, y lo desgloso, haciendo lo que sintetizo en estos aspectos, libro, que dice. Bueno, muchos conocen a Piaget, seguramente Jean Piaget, pero no muchos conocen a quien es una de las que descubrió uno de los elementos en los cuales Piaget se equivoca. No me malentiendan, Piaget era un genio, pero tenía un error. Piaget creía que cuando nacíamos, nosotros somos la suma de esos aprendizajes y que en realidad somos como un vaso vacío cuando nacemos. Nuestro cerebro está vacío a través de su periodo de desarrollo. Este epistemólogo brillante, Piaget, nos decía de que a través de las diferentes etapas uno podía construir el conocimiento y su cerebro, uno recuerda cuál es la teoría, ¿no es cierto? Asimilación, acomodación de Piaget, decía que a partir de ahí es que cambia la estructura del cerebro. Bueno, en realidad no estaba tan alejado, pero llega esta otra neurocientífica que se llama Adele Diamond, también una persona bastante brillante, y ella descubre que el experimento de Piaget, el experimento Noah-Nobel, tenía un error. Y que en realidad, para resumirlo, nosotros desde el nacimiento contamos con toda la maquinaria que implica tanto funciones ejecutivas, que son las más complejas, como otras. Y este es uno de los elementos fundamentales que el doctor Stanislas Duval nos trae en el libro. Definitivamente un docente debe conocer cómo funciona el cerebro. Para el tema del aprendizaje, recomiendan alternar periodos de aprendizaje con periodos de evaluaciones constantes. Y otro elemento que está desteñido por el actual paradigma que manejamos por lo menos en Bolivia, el sueño. Muchos de los problemas que vemos en la consulta de aprendizaje y de atención, en realidad son problemas de sueño. Por eso es muy relevante a la hora de abordar estos aspectos, fundamental. La repetición, contrario a lo que se cree, es una forma de aprendizaje significativo. Esto es muy relevante, porque tengan en cuenta una cosa, tiene mucho que ver con lo anterior. Gran parte de lo que el cerebro hace durante el sueño es trabajar. ¿Saben qué hace mucho? Repite. Por eso es tan importante. Todo lo que nosotros aprendemos durante el día se va de la memoria inmediata a la memoria a largo plazo, en el hipocampo, a través en el sueño, porque lo repetimos por lo menos 100 veces. Esa es la forma como se aprende. Es la forma como se va a la memoria a largo plazo, los recuerdos, los aprendizajes, etc. Por eso es la importancia del sueño. Es así como aprendemos también de despiertos. Repitiendo, prueba. Bueno, el libro de Michel Bourdieu es un poquito más controversial. Michel Bourdieu escribió el libro, lo recomiendo, Fábrica de cretinos digitales. En raíz de toda la literatura que se buscó, lo encontré y precisamente
un libro bastante rico en cuanto a evidencia científica. Es evidente que las pantallas es otro elemento que nos ha traído muchos beneficios, pero trae muchos problemas. Los neurocientíficos concuerdan en que evidentemente tenemos alteraciones por el uso de pantallas. ¿Y quiénes están más predispuestos a esto? Pues las personas que están más con ellas y por moda, los adolescentes y los niños son los que más están expuestos. Tanto el tema de la disminución de la cantidad y calidad de las interacciones, teoría de la mente, disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras, que también tiene que ver con esto. El sueño, ya hemos hablado ampliamente. El tema de la fascinación en vez de atención. Cuando nosotros estamos al frente de una pantalla, lo que sentimos no es atención, es fascinación. Con una descarga importante de neurotransmisores que evidentemente van a generar que nuestros niveles de atención se eleven tanto que no va a ser posible para nosotros posteriormente, va a ser muy difícil, y más para un niño o un adolescente, generar mecanismos de atención que le permitan aprender de forma significativa. Y obviamente un estilo de vida sedentario que es importante. Hay muchos estudios hoy en día sobre el tema de sobrepeso y cerebro, que también nos afecta definitivamente. Otro de los tipos revisados en esta comisión, personalmente, es el libro que a mí me llegó precisamente de una amiga finlandesa, del año 2015, ¿no? Ella es profesora allá en Finlandia, ¿no? Y bueno, ella me lo regala, y lo empecé a leer, y a raíz de todo esto lo recordé. Y dice, ¿y cuáles son los cambios? Bueno, ustedes saben, Finlandia es de los primeros países que sacan los primeros puntajes, ¿no es cierto?, en estos exámenes que se llaman PISA, que son exámenes de la OCDE, que son un grupo de países de los más industrializados y los que están en vías de aquello, que evidentemente de forma anual son evaluados a través de sus exámenes PISA. En Finlandia saca, en los últimos 10 años, en 6 de ellos ha estado en primer lugar, 4 de ellos en los 3 lugares, ¿no? El año pasado, nuevamente Finlandia primero, ¿no? Porque el año pasado, con el de los pocos que sacó un otro lugar. Bien, ¿qué hace Finlandia? Bueno, esto es el primer elemento, y no es mucha ciencia. Profesionalización y alto nivel educativo de los maestros. Esa es la clave de cualquier tipo de cambio educativo que uno quiera hacer. No hay otro curvo, no hay otro número, no hay paso número 1, no hay otro paso número 1. No existe. Si no hay profesionalización y alto nivel educativo de los maestros, no hay forma de hacer cambios en el sistema educativo. No hay. Un papel no lo aguanta. Por más que esté en la constitución política del Estado, por más que esté en el mejor diseño curricular, si tú no profesionalizas a tu maestro y le das un alto nivel educativo, no hay forma que tú generes el cambio que necesitas. No hay. Ese es el paso número 1. Ok. No sé si se me escucha de esta manera mejor, si ustedes me dan un... Creo que de aquí nada más, ¿no? De aquí directamente, ¿no? No sé si me pueden dar retorno nuestros queridos oyentes. Si está mejor el audio de esta manera. Sí, excelente. Perfecto, entonces vamos a continuar así. Mil disculpas por todo lo anterior. Bien, como estaba comentando, ¿no es cierto? Entonces, creo que es lo de aquí. Sí, de aquí nada más. Sí, está bien así. Perfecto, mil disculpas. Como les estaba comentando, ¿no es cierto?
Entonces, el nivel educativo de los maestros es fundamental. No, reitero, no hay otro paso número 1. Esto es fundamental. Porque tengan en cuenta algo, ¿no? Quien hace los cambios, quien hace las mejoras, quien revoluciona un sistema educativo local, en el aula o a nivel general, son los maestros. No puede haber otra revolución, ¿no? Entonces, Finlandia entendió esto, y por eso en Finlandia, para ser profesor de primaria o secundaria, tienes que tener una maestría. Ella me contaba varios aspectos, ya en ese entonces era así. El maestro está constantemente en una profesionalización y en una capacitación constante. En Finlandia, ser maestro es lo mismo que aquí, hablando de las diferencias, ser médico, ser un ingeniero, etcétera. Es una profesión de mucho prestigio, ¿no? Trabajan fuertemente con la inclusión, un fenómeno fundamental en Finlandia. Cuando un alumno termina a los 15 años la escuela secundaria en Finlandia, 50% de los alumnos, por lo menos, han recibido algún tipo de apoyo en algún aspecto del aprendizaje. La mitad. Porque ellos trabajan muchos aspectos, los identifican rápido e intervienen. Evidentemente, el reconocimiento de trastornos del neurodesarrollo de la pandemia sí ha generado problemas, pero como dice Andrea Scheiler, ¿no? Es absolutamente indispensable atraer buenos maestros, apoyar, estimularlos, continuar invirtiendo en ellos y ajustar la evaluación y las recompensas para respaldar la innovación en la enseñanza. En pocas palabras, él dice pues lo que les comentaba hace un momento. Inversión en maestros, lo primero. No hay otra. No hay otra fórmula mágica, receta, no existe. Conclusiones. Inversión en los maestros. Los procesos educativos deben basarse en neurociencia. Cómo aprendemos, nutrición adecuada, no violencia, nicho familiar estable, sueño adecuado, ejercicio físico y juego constante, son los aspectos del neurodesarrollo y de las neurociencias y de la neuroeducación que conjuncionamos como fenómenos y pilares fundamentales sobre los cuales debe basarse cualquier currícula educativa. Si esto no es así, pues definitivamente estamos yendo por otro lado y los objetivos de una situación en particular son otros. Inclusión. Una deuda histórica que tenemos es con las discapacidades reales con las cuales nosotros todos los días luchamos. TDAH, TEA, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, discapacidad intelectual, hipoacusia, etc. Y el tema de regular y ordenar el uso de medios digitales en adolescentes y en niños. De hecho, hay reglas, ¿no? Debemos nosotros hacerlas cumplir. Y bajo todo lo que les he comentado, pues surge la pregunta, ¿no? La actual currícula fue diseñada con esta lógica, pues elementos claros que generan una duda razonable al respecto. Puesto que hemos revisado los contenidos que seguramente muchos de ustedes conocen, y evidentemente estos pasos que acabamos de mencionar, que no son receta mágica, claro, pero son definitivamente necesarios, no están incluidos en. Cuando un país hace los cambios que necesita, hace pues un panel. Los expertos en neuroeducación en el mundo están dispuestos a venir a cualquier país. He hablado de Francisco Mora, ahí Stanislas Duan, ¿no? Y otros, Marian Rojas, una psiquiatra pues, muy buena también con todo el tema de educación, ¿no? Debemos regular el uso de la tecnología en la edad pediátrica, pero bajo esa lógica. La tecnología se quedó para quedarse, no hay forma de ir para atrás, ¿no? Pero definitivamente tiene sus componentes, ¿no? Bien, yo termino con esto, ya tenemos mucho más para discutir, ¿no? Así que es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos y nuestras autoridades definitivamente deberían tomar en cuenta lo que otros países han hecho, en lo que han acertado, en lo que se han equivocado, pero la inversión en maestros debe ser siempre el primer paso para cambiar nuestra realidad educativa y el neurodesarrollo. Gracias.
Muchas gracias, doctor Conde Maita. A continuación, quiero invitar a la doctora Verónica Herrera Alcalá, neuróloga pediatra de la ciudad de Oruro. Pase, por favor, a la testera. La doctora tiene formación en su pregrado en la Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Medicina. Especialidad de pediatría en el Hospital General de San Juan de Dios de Oruro. Subespecialidad en neurología pediátrica en el Hospital de México Federico Gómez de la UNAM. Actualmente trabaja en el Hospital General San Juan de Dios de Oruro y en la Caja de Salud de la banca privada. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y bueno, hemos elaborado una ronda de preguntas y vamos a empezar con la doctora. Les recuerdo también a la distinguida audiencia que pueden realizar sus preguntas tanto por el medio del Zoom o directamente por el micrófono en los que están presentes. Doctora Herrera, ¿qué es el neurodesarrollo y por qué es importante considerarlo en la elaboración de la malla curricular para tener una educación eficiente? Para todo el auditorio que no está entendido en este término en específico, en términos simples, por favor, háganos una referencia al respecto. Bueno, muy buenas noches. Agradecer primeramente a la Sociedad Orureña, a la Sociedad Boliviana de Pediatría por esta actividad, especialmente a nosotros. Un momentito, por favor, tenemos problemas técnicos. Vamos a utilizar la computadora del doctor Conde Maita para poder comunicarnos mejor con Continuando, primeramente agradecernos por esta iniciativa que hemos tenido como pediatras a nivel nacional, porque esto es algo que es muy importante para nuestros niños, es una nueva malla curricular. Lo que nosotros queremos es que la educación que ellos tengan sea completa, sea adecuada y tengan la información para poder ellos sobresalir en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es como neurodesarrollo? En palabras simples, no es nada más que el crecimiento y la formación del sistema nervioso central desde el momento en que este bebé ha sido formado. Nosotros como pediatras sabemos la importancia de los 1000 días de vida, y esos cuáles son, desde el día en que ha sido concebido el bebé hasta cumplir los 2 años de edad. Y en todo este desarrollo va a afectar este aspecto del neurodesarrollo, va a afectar todo lo que a la mamá le afecta desde el embarazo, no solamente cómo se alimenta, no solamente cómo es todo el proceso de la mamá, su medio ambiente en el que está tiempo antes de que ella se haya embarazado, ¿no? Por eso que muchas de estas cosas se explican el por qué actualmente nosotros tenemos tantos problemas de neurodesarrollo, porque mucho ahora afecta a lo que nosotros ya conocemos como epigenética, que en palabras sencillas igual, epigenética es cómo se cambia el gen sin cambiar el ADN por el medio ambiente que nos rodea. El ejemplo que me gusta dar, porque muchos lo vamos a entender, es el de la diabetes. Muchas, tal vez en esta sala, y de los que nos están escuchando, tienen antecedentes genéticos, tenemos muchas posibilidades de tener diabetes. Pero si nosotros tenemos una vida saludable, tenemos una buena nutrición, hacemos ejercicio, vamos a cambiar esa nuestra realidad. Eso es a lo que se llama epigenética. Todo lo que nosotros nos rodea y que puede o no hacer que alguna enfermedad aparezca. Entonces, eso es lo que a nuestros niños también nos ayuda en esos 2 primeros años, ¿no? Entonces, los niños, ¿cómo aprenden? No van a aprender bien una pantalla. Lamentablemente, nuestra realidad actual es que el niño llora, los papás agarran, dan el celular.
para que se calle. El niño no come, le dan el celular para que coma. ¿Cómo era antes? Los papás les cantaban, los papás les hacían bailar, buscaban otras maneras, interactuaban más con sus bebés. Entonces ellos también aprenden con sentimientos, ¿no? Con emociones. Entonces, eso es lo que va desde especialmente los 2 primeros años. Porque nosotros tenemos que ver en el neurodesarrollo de esta nueva malla curricular, porque los maestros, de nuevo, como decía el doctor Conde, tienen que estar preparados para recibir a esos niños. Muchos han tenido un ambiente muy diferente, ¿no? No todos han crecido de la misma manera, no todos han tenido la misma estimulación en las casas, vienen de diferentes ambientes. Entonces, ellos tienen que saber reconocer cuáles de sus alumnitos necesitan un poquito más de ayuda que otros. Entonces, lo que se tiene que tomar como aspectos, especialmente en educación, es uno, la afectividad, ¿no? Esos profesores tienen que saber manejar la afectividad con sus alumnitos, darse cuenta que ellos tienen que enseñarles para que puedan mejorar la autoestima que ellos tienen, no coartar con las cosas que ellos están aprendiendo. Después tienen que ver otra área que es el área, en este caso, de la cognición. Los niños son muy curiosos, ¿no? Ellos aprenden más viendo eso. Y el otro es el cambio conductual. Van a empezar a haber muchos problemas conductuales, entonces los profesores lo que tienen que hacer es cambiar esa conducta. Lo que se hace, digamos, por ejemplo, con los berrinches, no hay que castigarles, hay que enseñarles que lo que están haciendo está mal y hay que darles a esos niños armas para cambiar esa conducta que ellos están haciendo. Eso es lo que tienen que hacer nuestros maestros, y lo que tenemos que ver nosotros ahora. Buenas noches. Ellos puedan hacer eso, pero necesitamos unos maestros preparados. Ellos tienen que saber darse cuenta desde Lo pequeñitos siento mucho. que el niño está teniendo algún trastorno del neurodesarrollo para ya poder ayudar. Gracias, doctora. Quiero a ¿pero has continuación hecho llegar una? invitar a ¡Qué la bien! licenciada Tania Magalí Ochoa Ramírez. ¿No has paliado? La licenciada es neuropsicóloga infantil. Pero has El lugar peleado. de trabajo es el Centro de Salud Ay, Integral ¿qué ha pasado, mami? 360. Ella es faltó? especialista en la evaluación de diagnóstica e intervención en trastornos de neurodesarrollo, TEA, TDAH, trastornos de conducta, etc. Bienvenida, licenciada, un gusto tenerla y gracias por aceptar esta invitación. Queríamos consultarle Eso. qué es la neuroeducación y por qué es importante que los profesores tengan este conocimiento. Además, ¿qué tipo de profesionales deberían participar en la elaboración de la currícula educativa y por qué? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal vez rescatando todo lo que ha dicho el doctor Condemaita, hablar de neuroeducación para los profesores es saber básicamente su herramienta de trabajo, ya que van a... Exacto, y es lo que me es cansa. como entender el proceso del cerebro Practiquen, en todo lo que el es rato digo, enseñanza y practiquen. aprendizaje. Velocidad, Entonces, el que encadenado, el maestro tiene que ¿qué se dominarlo llama? así. Conocerlo Resistencia de pies a física para no cabeza es muy cansarnos. importante porque eso Si le va a uno dar se las cansa herramientas a los para 10 poder segundos ya está. llegar y dar un Y es aprendizaje un minuto, ¿no? significativo al niño. Desde todas las esferas, tomando en Exacto, cuenta aspectos de, como ya pero yo les mencionaba digo, la ya, pues, doctora, nacimiento, qué factores del ambiente pueden influir en el desarrollo de ya los no ves niños la y qué lenticidad. aspectos motivacionales también podrían influir y cuáles son los hitos principales en el desarrollo del cerebro del niño, ya que se habla de la malla curricular. Yo pienso que ¿En a qué los dos momento es por igual. adecuado darle ciertos conceptos, ya sea de ideología de género, patriarcalismo, etcétera, cualquier concepto? ¿Qué edad es adecuada en Mamita, el desarrollo te del habla por la cerebro boca. del Ya niño creo que está oliendo feo un no poquito simplemente feito su desde muy boquita, mi chiquitos? amor, Entonces, ¿o no? que el maestro conozca todos estos conceptos de neuroeducación relacionados con el aprendizaje ¿Qué? le va a dar un arma muy poderosa. Entonces, eso es fundamental para los profesores, para todo papá también. También le va a permitir conocer e identificar, como decía el doctor
¿Qué otras No, posibles dificultades de era de aprendizaje mandarina. podría tener? Dificultades, trastornos del No era neurodesarrollo verde, y no era etiquetarlos. medio Entonces naranjita. tenemos un profesor que habla un lenguaje universal, que puede entender al niño y comunicarse conjuntamente. Entonces recalcamos esto que es muy importante, tenemos que tener maestros bien formados, con las capacidades necesarias para poder la currícula que les vayan a poner, tomarlas con un pensamiento crítico ¿de las y darle clases? al niño la ¿Quién? información necesaria en el momento adecuado. El Pero no Dylan. es malo, simplemente hay que saber en qué momento. Ahora, los profesionales para hacer una malla curricular definitivamente tienen que ser integrales, viendo desde la parte de sociología, de entender el contexto donde se desenvuelve, la parte de lingüística, teniendo en cuenta también las poblaciones urbanas, ya que hablamos de una malla curricular integral. Entonces aquí, por ejemplo, el sociólogo tiene que ver qué contenidos van a ser necesarios en el área rural y en el área urbana, en el área del oriente y el área del occidente. Entonces, nos va a dar un aporte más multidisciplinar. La parte de pedagogía que nos va a permitir identificar esos hitos de dificultades de aprendizaje, trastornos, etc. La parte de un lingüista que nos va a permitir que tengamos un lenguaje integral, fluido. El neuropediatra, que es fundamental para este proceso. Corremos como Los psiquiatras diablos. infanto-juveniles también son fundamentales para que nos puedan dar los conceptos necesarios. O sea, con todos estos profesionales, por lo menos se puede tener un enfoque más integral y no gregario, no individualista, sino esto nos va a permitir poder hablar todos el mismo lenguaje y con las mismas herramientas para poder darles lo que necesitan, ¿no? Porque tengan en cuenta, los niños son fundamentales en nuestra sociedad y tenemos que cuidarlos. Mientras información de calidad les demos, hay que preparar al maestro. Eso es fundamental. ¿De qué? Es una escuela. ¿Qué dices? Es un veterinario. Para que podamos abordar otra problemática que trataba en la currícula. Formación de ¿Existe la escuela para perros? No, porque los perros ya saben ser perros desde que han nacido. No necesitan aprender a ser perros. ¿Entiendes? Sí hay escuela para perros, mamita. Ahí donde les enseñan a maestrar, ¿no ve? A hacer caso, a sentarse, a rodar, a saltar, todas esas cosas. Hay una... en el Hospital Obispo Elías Uribe en La Paz, representante de Bolivia, instancias internacionales como la Alianza Interamericana de Psicología, profesiones. Nosotros queríamos preguntarles en el texto del secundario, la página 189, y la voy a citar textualmente. Formas de expresar la sexualidad. Nuestra sexualidad no solo incluye la conducta sexual, sino también el género, nuestros cuerpos y cómo funcionan, nuestros valores, actitudes, crecimientos y sentimientos de la vida, el amor y la gente en nuestras vidas, incluyendo la forma en que hablamos, vestimos y nos relacionamos con los demás. La orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual. Los cambios que pasan a nuestros cuerpos en las etapas de la pubertad, el embarazo o la menopausia abarcan aspectos biológicos y socioculturales que tienen que ver con la construcción del género y de los derechos sexuales y reproductivos que hacen referencia a la forma de expresar la sexualidad libre y placentera,
enmarcados en el respeto mutuo, escenarios de violencia ni discriminación. Pregunta: ¿cómo se debe abordar la sexualidad en niños y adolescentes? ¿Y qué tipo de preparación deben tener los profesores para compartir esta currícula educativa? Buenas noches, bueno, gracias por la invitación. Sobre el tema principal, lo más importante en este momento es definir bien lo que es la salud sexual y reproductiva y obviamente la identidad de género y la identidad sexual. Si vemos entre toda la variedad de géneros que se están produciendo, el LGBTQ+, están teniendo un montón de subdivisiones. Cada vez se complica más las definiciones que se van estructurando y, bueno, cada grupo va armando un poco su definición. Me parece que lo más importante en este momento sería definir bien lo que es la identidad sexual y la identidad de género. La identidad sexual, hablamos de el sexo que se le asigna al niño al nacer, y básicamente eso no se puede cambiar. Y la identidad de género, ya vamos a hablar de el adolescente, donde se siente como también, y a todos mis compañeros del trabajo. Amén. y luego posteriormente de esa definición ya vamos a poder ir separando lo que es la los tipos de preferencia sexual. Compañero, entonces, mi es mayor un tema bastante delicado para trabajar en los niños y los adolescentes. Y en realidad, el ser humano es un ser sexual. Desde que nacemos hay diferentes etapas del desarrollo sexual, desde los pocos meses, a los 1 año, 2 años, a los 4 años, y hay diferentes formas de ir afrontando esto y trabajarlo adecuadamente. Entonces, más allá de que si está bien darlo en ese momento en quinto de secundaria como tal, me parecería más importante primero capacitar a los profesores, o sea, hacer un primer episodio de capacitación a los profesionales, ¿no? Posteriormente, hablando de los profesores. Y posteriormente de estos profesores ya poder hablar y trabajar con los niños en las diferentes etapas, ¿no? Entonces, lo que yo veo en la currícula en general es más allá de si se debe dar o no se debe dar, bueno, como todos hemos visto, es más que nada la agenda política que viene ahí, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de que básicamente se les quiere dar agua de mar como si fuera agua potable y nos ponemos a discutir si se los va a dar en vasito o en jarra, ¿no? Entonces, directamente lo que está mal es qué es lo que se les quiere dar y cómo se les va a dar. Porque durante todo la currícula lo que se va viendo es el hincapié en lo que es todo con respecto a la madre tierra como tal y cómo vería ahorita el partido de gobierno si en la currícula pusiéramos no sé, en ciencias naturales a valorar todo lo que se ve y lo que ha creado Dios, ver las diferencias que Dios ha hecho, ¿no? Entonces, sí se ve una agenda política bien importante en todo esto. Y, bueno, no creo que haya una buena recepción por parte de ningún papá sobre todo lo que se está trabajando en esta currícula. Y principalmente, bueno, lo que les decía, la parte más importante de esto, más allá de cómo se van a formar a nuestros niños, porque el papel aguanta todo. Lo que está escrito ahí está bien bonito, redactado y todo, pero la idea principal no es tanto la formación de nuestros niños, sino un poco
la corriente política a la que se los quiere llevar. Preparado, solvente, tener una posición igual que sea compartida por toda la sociedad. Muchas gracias, doctor. Me invito a pasar a la tercera. Y quisiera invitar a doctor psiquiatra infantil para que pueda hacer también otras preguntas que hemos estado colaborando. No se te escucha muy bien. ¿Puedes acercar? Perdón, hay un problema de audio. Voy a ver si estoy. Ok, estoy ahora compartiéndoles y me parece que hay eco, ¿no? Bueno, voy a compartir el currículum del doctor Jorge Reque. Jorge Luis Reque Paz Soldán, neurólogo pediatra de La Paz, médico psiquiatra, forense y psiquiatra infanto-juvenil. Perdón. Formación médico graduado de la Facultad de Medicina de la UNSA de La Paz, Bolivia, especialista en psiquiatría en el Hospital de Psiquiatría Dr. José María Alvarado, en la Caja Nacional de Salud, especialidad en psiquiatría forense, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, también estuvo en el UNAM de la Ciudad de México, formación en psicopedagogía, educación superior, neurociencias, neurodesarrollo infantil, mecánicas y desarrollo de videojuegos, docente de pre y posgrado, miembro de la Sociedad Paceña de Psiquiatría, miembro de la directiva de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AMPI. Doctor, bienvenido. Y bueno, nosotros tenemos la siguiente inquietud. En el texto de quinto año de secundaria, cito textualmente: entendemos por despatriarcalización al proceso destinado a desmontar el sistema de dominio del hombre respecto a la mujer, denominado patriarcado. En la relación de pareja, el cuento del amor y el romanticismo consiste en una serie de creencias y expectativas que están sustentadas en la idealización de los roles tradicionales de hombres y mujeres en relación al enamoramiento y el emparejamiento, principalmente a adolescentes y jóvenes mujeres, que se encierran en las imposiciones de relaciones de parejas típicamente patriarcales. Pregunta: ¿cuáles son las implicaciones desde el punto de vista psiquiátrico de la despatriarcalización y este planteamiento de el amor como un cuento? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Perdón, doctor, antes de continuar, quisiera pedir que todos apaguen sus micrófonos, por favor. Estamos teniendo eco en la transmisión. Gracias, doctor. Adelante con su respuesta. Bueno, mi persona pudo leer todos los textos a modo de realmente saber cuál es el contenido que se imparte. Y es interesante porque en la parte de neuropedagogía, hablar de currículo significa una historia que tiene que tener correlación con los diferentes grados, desde primaria hasta secundaria, para saber que lo que estás educando va a tener un resultado final en ese futuro bachiller en nuestro país.
En ese caso, esta palabra aparece desde primaria, ¿no? La mencionan bastante y lo que yo he comprendido es que hay un área, por ejemplo, que se llama cosmovisión y psicología. Y ahí se la menciona principalmente haciendo énfasis en la violencia, que me ha parecido, la verdad, interesante. Se habla de términos hasta legales, se han mencionado mucho las leyes. A mí como forense también me apasiona mucho la parte legal. Se menciona la ley 348, la 548 en protección de los niños, niñas y adolescentes. Incluso muchos textos mencionan datos sobre la violencia en nuestro país. Sabemos bien que si no somos muy buenos en top fútbol, nuestro país lidera lo que es infanticidios y feminicidios, ¿no? Hay una sección muy interesante en ese texto donde incluso trata de hablar a los jóvenes cómo es una relación tóxica, qué factores de riesgo, signos de alerta tiene que tener el joven que está enamorando. Y claro, son acápites muy breves, muy cortos, que yo creo que para un adolescente esta palabra realmente no le da un sentido a lo que quieren transmitir. Se siente más si nosotros como adultos profesionales leemos esos textos, claro, lo hacemos a nuestro criterio formado, pero no toca realmente ni respeta, creo yo, los tiempos del desarrollo de un adolescente en estos temas. Los lanza muy subjetivamente, muy a grosso modo, y si bien menciona pautas para tener una relación sana, incluso en esa sección, por ejemplo, me acuerdo que habla de mitos y realidades del amor, ¿no? Y como ha dicho la doctora, ¿no? Que el amor es capaz de sentir celos, el amor es ese príncipe azul, etcétera, lo menciona. Entonces, realmente creo que toca muy brevemente, no lo profundiza, y sinceramente, si nos ponemos del lado del profesor, yo en mi familia tengo grandes profesores y educadores que alguna vez compartimos esto. Me hace alusión a esa profesora, no sé si ustedes se acuerdan de esa profe de Santa Cruz, que la arrestaron porque les pidió a sus alumnos que lleven esperma a la clase, ¿no? Realmente la currícula no está tocando el método, ¿no? Porque tú tienes que decir este contenido, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Cuál es el método? ¿Qué herramientas le voy a dar a ese profesor para que hable de este tema en específico, ¿no? Entonces, como esa pobre profesora se le ocurrió hacerlo muy ilustrativo, dinámico, pero le salió mal porque la apresaron, ¿no? Pero sé que luego volvió a la clase, ¿no? Entonces, los pobres profesores con suerte tienen tiempo para desarrollar la clase y para hablar de estos temas de violencia considero yo que hay que hacerlo con otro tipo de profesionales, invitados, se tiene que hacer un taller bastante intenso, muy preventivo para tocar estos temas, sobre todo de la parte de violencia, porque está enfocado ahí, ¿no? La despatriarcalización en los roles que mencionan los textos está sobre todo buscar empoderar a la mujer a nivel social, laboral, académico, porque lo menciona mucho en el texto. Creo que no está mal la visión de que realmente tenemos una sociedad muy violenta, les decía, Bolivia encabeza feminicidios, infanticidios, entonces yo creo que vale la pena tocar estos temas, pero con otro tipo de método, en otro tiempo de oportunidad, y yo creo con profesionales que puedan apoyar a los profesores. Me asiento en la testera, yo voy a trasladarme a este lado. A continuación voy a invitar desde Santa Cruz a que nos acompañe el doctor Cuellar. Lo tenemos en el Zoom, por favor, si me pueden confirmar si lo tenemos al doctor Cuellar. Sí, hola, buenas noches, sí estoy presente. Voy a presentarlo al doctor Cuellar, el doctor Víctor Cuellar Saucedo, neurólogo pediatra de Santa Cruz. Tiene formación como médico cirujano en la Universidad Católica de Bolivia, San Pablo, Santa Cruz de la Sierra. Su especialidad la hizo en pediatría en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz de la Sierra. Tiene una subespecialidad en neuropediatría, Hospital Japonés Santa Cruz
de la Sierra. Tiene un posgrado en autismo por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina, y actualmente ejerce como neurólogo pediatra en el Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz de la Sierra. Bienvenido, doctor Cuéllar, un gusto tenerlo a través de el Zoom, y nosotros queremos realizarle la siguiente pregunta. En el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, y cito textualmente, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. En el artículo 4, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Pregunta, doctor. ¿La currícula educativa está tomando en cuenta la pluralidad que está en la Constitución Política del Estado plurinacional? Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Pido disculpas nuevamente por no poder asistir de forma presencial. Y muchas gracias por esta reunión. Y bueno, muchas gracias por la presencia de todos quienes están. Tanto Doctor, disculpe, no tenemos un buen audio. Hola, ¿se oye mejor? Sí, está mejor. Bien. Nada, simplemente agradecer la presencia de todos. Quiero compartir pantalla porque tengo una presentación que precisamente en las observaciones, en el análisis que hice, en la revisión del texto de cuarto de secundaria, que fue el que se me asignó, precisamente hay, voy a pasar esto, observaciones bien puntuales en relación a lo que ha mencionado, hablando de interculturalidad, de libertad de credo, menciona la cosmovisión, la lengua de los pueblos, y etcétera, que todo suena muy bonito teóricamente, pero que yo veo un atentado a todos estos principios, por lo menos en este texto. Pido por favor que no se me malinterprete en relación a lo que voy a mencionar, pero voy a intentar justificar todas mis observaciones que he hecho. Y creo que fue un común denominador en las reuniones que tuvimos en cuanto al análisis de la currícula de los demás colegas, y fue ahí que aproveché la intervención precisamente porque no quería malinterpretaciones en relación al término de madre tierra. Lo entiendo, lo comprendo, sé que es un uso muy difundido en el país, pero que desgraciadamente no lo usamos en todo Bolivia. Y creo que atenta ante el hecho de defender la pluriculturalidad, el hecho de defender la esencia de las 36 naciones y todo lo que implica ello. Y también veo que también afecta a la libertad de culto, porque entiendo como madre tierra como una visión incluso religiosa de panteísmo, de que la naturaleza y el todo lo que existe y el respeto a todo ello. Lo cual estoy de acuerdo, tenemos que defender nuestro medio ambiente, proteger la tierra, etcétera, etcétera. Pero el uso de madre tierra del término es repetido incluso en temas que no tienen nada que ver con la naturaleza. Y como ven, hay en diferentes capítulos, e incluso en una sola página, como lo resalté ahí en amarillo, repetido en diferentes oportunidades, muchas veces el término de madre tierra. Y en el oriente boliviano, y en el Chaco, y en la Amazonía, que conozco las regiones,
no se utiliza el término de madre tierra, si bien sí se lo conoce y tenemos una apreciación, una visión también de la naturaleza, no compartimos lo de madre tierra. Entonces, veo que realmente lo de reforzar el respeto a las creencias religiosas y respetar la cultura, pues es una contradicción porque no lo veo. Creo que se deberían utilizar términos neutros o por lo menos que no sean exclusivos del uso de una región del país, sino que se aplique a todos, que todos los podamos entender, que todo sea del uso general de nuestros pueblos. Esa era la apreciación que yo tenía en cuanto al para que pero por favor no se malinterprete. Descargarse en sus celulares y jugar desde ahora. Muchas gracias, doctor. Tengo más detalles en cuanto Sí, a adelante, lo escuchamos. Quiero aprovechar la oportunidad. Ya, está en cartelera hasta el 26 medité de abril. mucho al respecto, porque yo no quería Hasta el pecar de 26 de abril exagerado. está en cartelera, Mario Pero Bros. Si ustedes ven esta imagen... El 26 de abril, ¿no? Disculpen, los micrófonos están prendidos. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Vamos a solicitar a todos apagar sus micrófonos. No, bueno, en día normal. Cuando es por parejas, es sí. 2 por 1, 30 bolivianos. No solo entrar. Ahora creo que sí, ¿no? ¿Puedo continuar? Adelante, doctor, lo escuchamos. Medité mucho en este punto porque no quería exagerar, pero yo creo que en los detalles, de los detalles se puede hablar muchas cosas. Y dependiendo cómo se lo interprete, podemos sacar también muchas cosas. Y esta es una imagen que me llamó la atención, porque también es al respecto a lo que menciona al principio, ¿no? Hablar en contra mencionar leyes o posturas en contra del racismo, de la xenofobia y hablar de tolerancia, pues yo creo que esta imagen es a prestarle atención, que es una imagen chiquitita, pero que se repite, creo, en 2 oportunidades. Yo veo xenofobia, ¿sí? Yo veo el refuerzo, el hacer énfasis en la rivalidad que tenemos contra nuestros vecinos por temas históricos. Pero no creo que deba ser algo que se deba incluir en un texto en el cual estamos hablando de educación y en el cual los alumnos, si no están bien orientados, bien guiados, va a haber malinterpretaciones. Yo veo xenofobia en esta imagen, ¿sí? Porque veo hay un futbolista con la selección, con uniforme de la selección de Bolivia y de Chile. Y los elementos de los textos de educación tienen que prestarse para dejar las cosas bien claras y no dejar a malinterpretaciones de esto. Entonces, yo veo que es algo muy importante y que también se contradice contra los principios que rigen nuestra constitución política del Estado, como mencionó al principio. El uso de términos a repetición en el cual contraponen las clases sociales o los orígenes de las personas en los términos que usan cuando podrían ser más neutros en su aplicación o en el uso de ellos. Lo de la oligarquía, lo de criollo, como que hacen énfasis y resaltan el hecho de que hay diferencias en el país, pero que no deberían ser reforzados en la educación. Y vemos que se repite en muchas oportunidades, como vemos. Aquí me quiero detener también, porque cuando habla de despatriarcalización y el feminismo, etcétera, etcétera, pues yo veo una afectación a instituciones que son importantes en nuestra sociedad. Simplemente hablando de familia, menciona como el responsable del problema histórico de que la mujer sea tomada a menos, y menciona a la iglesia, y menciona a la escuela, y menciona a los medios de comunicación. Si bien es verdad, hay detalles históricos en nuestra sociedad en los que la mujer sí ha sido tomada menos, pero aquí simplemente lo deja claro y no lo explica cuál es la postura que se tiene que tomar. Y veo que hay un atentado contra las instituciones. Para mí la familia es sagrada. Yo soy padre, yo soy hijo y sé que tenemos que defender a la familia y no precisamente dejarlo simplemente como culpables
de las cosas malas que ocurren en nuestra sociedad. Sí, y bueno, aquí mención de algunas de las cosas que acabo de mencionar, porque refuerza la idea misma. Y bueno, los temas de feminismo y de patriarcalización son muy delicados en su contenido y aplicación. Las edades de los estudiantes a los que va dirigido el texto, que son chicos de aproximadamente 15 años, son de mucha vulnerabilidad para hacerlo parte del pensamiento propio. Y el contenido debería ser aplicado desde una perspectiva más humana y no política, porque personalmente yo no sabía de la existencia de un Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Entonces, creo que es la mejor prueba de que esto tiene contenido político. Y bueno, la conclusión de mis observaciones que tuve, creo que le he respondido a la pregunta del principio. Veo atentados contra la familia, veo atentados contra la libertad religiosa, veo la falta de inclusión a las demás regiones del país. Incluso si ustedes van al final del texto, para elaborar los textos hay muy poca participación de regiones como Santa Cruz, solamente hay un participante, del Beni no hay ninguno, de Pando no hay ninguno, creo que de Chuquisaca tampoco, y de las demás regiones del país sí hay. Y en la introducción de los textos dice que se entró en consenso con diferentes organizaciones y con diferentes regiones del país. Yo no veo eso. Yo veo exclusión de las demás regiones del país. Y principalmente atentado a las cosas que tenemos que defender. ¿Sí? Es el futuro de nuestros jóvenes y no es cliché. Son las personas que van a ser nuestros políticos, que van a ser nuestros maestros también, van a ser nuestros médicos, van a ser nuestros ingenieros. Es decir, de estas generaciones van a ser las que van a tener el país en sus manos, quienes van a administrar nuestro país, y somos responsables de por lo menos de fiscalizar de qué es lo que van a aprender, ¿no? Y creo que este es el papel que estamos tomando nosotros y estamos tomando nuestra responsabilidad y bueno, tenemos que hacer conocer las cosas que no están bien. Y esta es mi apreciación por lo menos del cuarto año de secundaria. Le agradezco mucho su participación, doctor, nada más claro y compartido con el resto de pediatras que hemos tenido la oportunidad de revisar esta currícula. Para terminar, quisiera hacerle una pregunta al doctor Conde Maita y recordar a los que están al otro lado de la pantalla que pueden enviar sus preguntas a través del Zoom. Estamos atentos. Quería preguntarle, doctor, ¿por qué es importante generar un pensamiento crítico en los niños y adolescentes en esta edad? Bueno, está redondeando en todo lo que se ha visto esta noche. Antes de quizás entrar en materia de la pregunta como tal, creo que es importante determinar la postura, ¿no es cierto?, como ente revisor de la currícula actual. Ustedes han visto las diferentes ponencias y las diferentes opiniones de los componentes de este panel. Y bueno, quiero aclarar algunos aspectos, pero sobre todo quiero conjugar estas opiniones en uno solo. Y evidentemente aquí surge tres elementos como conclusión de esto, en función de lo que esta currícula implica, ¿no? El primer elemento, el doctor Cuéllar lo decía muy bien, es ojo, y esto es muy importante que se entienda bien, es una currícula indigenista. Es el primer elemento que se extrae de todo lo que hemos revisado. Número 2, es una currícula feminista. Y número 3, es una currícula con ideología de género entre líneas. Porque, como hemos dicho al principio, si el real objetivo es el de pasar conocimientos de orden educativo,
claramente las personas que lo hacen y el método que tiene que ver con las personas deben ser distintos. Y el A debe ser otro del que actualmente es, ¿no? Eso creo que es muy importante aclarar. El aspecto fundamental de lo que el doctor Cuéllar comentaba es que esta currícula plural excluye, porque sesgadamente la visión de la currícula es una visión desde el occidente, ojo, desde parte del occidente, desdeñando con este accionar aspectos de gran parte del país de orden cultural, de orden social, de orden histórico, ¿no? Definitivamente en esa lógica es que se ha ido analizando esto. El doctor comentaba ese aspecto. Yo puedo comentar muchos más de quinto de primaria, de cuarto, en los cuales estamos, y ahora voy a responder la pregunta, ante lo que se denomina posverdad. La posverdad es lo que ahora nosotros estamos o quieren presentarnos con esta currícula. En parte de la currícula habla del tema de el rol de las mujeres en, y esto quiero que se comprenda muy bien, en las luchas de liberación del colonialismo, el rol de los pueblos indígenas, cuando sabemos muy bien, ojo, por el contexto histórico, afortunadamente fuimos a la escuela, sí tuvieron su rol, pero fue un rol menor por el contexto histórico que en ese entonces regía, ¿no? Los mestizos, los criollos, fueron los que lideraron, ¿no es cierto?, la lucha contra la corona española. Tuvieron los pueblos indígenas, tuvo la mujer claramente su rol, pero fue un rol menor. Eso es historia. Pero a través de la currícula, si ustedes se fijan en cada uno de los aspectos, tratan de resaltar de sobremanera y excesivamente fuera del contexto histórico este tipo de situaciones. Alguien comentaba durante las sesiones que teníamos, precisamente la doctora Menacho, el diablo está en los detalles. Y el diablo de esta currícula, salvando distancias y obviamente desde el punto de vista figurativo, está precisamente en esos detalles que uno puede extrapolar de una lectura un poco más profunda y obviamente con un conocimiento previo y un repaso previo de estos aspectos históricos y educativos que están inmersos en la currícula. La posverdad es uno de los fenómenos más complejos hoy en día y precisamente por eso necesitan nuestros jóvenes pensamiento crítico. El pensamiento crítico te permite precisamente blindarte contra una posverdad equivocada, contra la posverdad que nos quiere enseñar a reescribir la historia, a reescribir los fenómenos históricos que nos han venido llevando todo hasta lo que somos hoy en día. Uno no puede renegar de la historia, uno no puede renegar de lo que le pasó, porque si no, si reniegas de lo que pasó en el pasado, precisamente lo que vas a encontrar es que tú no deberías existir. Y a esa posverdad nos quieren llevar, pero el pensamiento crítico te permite precisamente dilucidar y diferenciar y discernir estos aspectos y decir con evidencia y con lógica y con sentido común que evidentemente cierto tipo de pensamiento o posverdad está equivocado, ¿no? Entonces, esa lógica es la que precisamente nuestra juventud necesita hoy, con fenómenos amenazantes todo el tiempo y que definitivamente deben ser cambiados a través de una educación real basada en evidencia, pensamiento crítico, neuroeducación, profesores altamente calificados que permitan avanzar en hacia los pasos que nosotros queremos y con el objetivo que nosotros necesitamos. Pensamiento crítico es lo final, lo definitivo, pero el pensamiento crítico no se puede generar a partir de nada. A partir de posverdades, ¿no? El pensamiento crítico se genera a partir de elementos que tienen que ver con los aspectos que he mencionado hace un momento, ¿no?
calidad en la enseñanza de los maestros, neuroeducación, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, la currícula actual no ha sido basada en estos fundamentos o pilares que hemos venido a llamar. Y por ello, consideramos que los objetivos, ahí dicen, ¿no? Los métodos te dicen los objetivos. El método con el cual se está tratando de llevar a cabo esto, claramente no condice con el objetivo que debería tener. El objetivo es otro. Y por ende los métodos son diferentes, ¿no? Aquí el maestro no interesa. Interesa el papel, interesa el tema político, interesa estos aspectos que definitivamente nos están llevando a otro lugar. Hoy en día, nuestra cultura, la cultura occidental, bueno, somos parte de ella todavía, está siendo amenazada por diversos aspectos, ¿no? Y la falta del pensamiento crítico es uno de ellos. Hay un libro que se llama La mayoría silenciosa. Evidentemente muchos, a través de las herramientas que tengan a disposición, pueden elevar la voz. Nosotros hemos decidido a través de este grupo, de estas reuniones que tuvimos, el poder generar este tipo de espacio para que juntos podamos construir algún tipo de solución o por lo menos recomendaciones, ¿no? Creo que a partir de ahí es que nosotros hemos logrado conjuncionar todos estos aspectos. Doy paso con esto, doctora Menacho, ¿no? Son palabras finales, pero claro, siempre está abierta la posibilidad y el micrófono para generar otro tipo de opiniones. Muchas gracias. Gracias, doctor Roger Conde Maita. Hemos revisado las preguntas que hay en el Zoom. No hay preguntas puntuales para nuestros panelistas, a los cuales agradezco enormemente el haber compartido su conocimiento, su tiempo para responder nuestras preguntas. También quiero agradecer al comité, a los 16 pediatras que durante estas semanas han hecho revisiones a detalle de toda la currícula. Tenemos muchas recomendaciones que en cualquier momento podemos compartirlas con cualquiera que así lo solicite. Siempre la Sociedad Boliviana de Pediatría está con las puertas abiertas para dialogar, coordinar y fortalecer. También quiero agradecer a Droguería Inti, que sin su apoyo no estaríamos aquí y no estaríamos compartiendo este foro debate. Termino con esta frase: las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Lo que introduzcamos en la mente de nuestros niños es la sociedad del futuro. Seamos cuidadosos con lo que vamos a compartir con ellos. Nada más y bueno, hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por haber venido y a los que han estado en el Zoom compartiendo este tiempo. Mil disculpas por todos los problemas técnicos que hemos tenido. En el auditorio tenemos preguntas antes de terminar. No. Les agradezco mucho y aquí cerramos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. ¿Han leído los comentarios? Vale.